vamos a hablar un poquito en relación a lo que es la progresividad y el régimen penitenciario. Yo les voy a hacer una breve reseña de lo que es la ley, un muy breve pantallazo de lo que es la progresividad del régimen penitenciario, y les pido que cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que ustedes tengan, no duden en preguntarme, en detenerme, y vamos explicando. Voy a tratar de explicar en un lenguaje sencillo para que todos puedan entender, porque entiendo que no todos están en lo que hace al procedimiento de la ejecución de la pena. Me gusta siempre comenzar con alguna frase que sirva como puntapié para el debate sobre todo, y es lo que justamente tengo en pantalla. Una de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, conocidas como regla de Mandela, que es básicamente sobre lo que gira la progresividad del régimen penitenciario. El tema, como les dije, sobre el cual voy a hablar es la progresividad y el régimen de la ejecución de la pena. En nuestro país, la ley 24660, que es la pena de ejecución de la, ejecución de la pena privativa de la libertad, es complementaria del Código Penal. La provincia de Corrientes, que es la provincia donde yo desempeño mis funciones, adhiere a la ley nacional, y la provincia de Misiones tiene su propia ley de ejecución. Por eso es que en los aspectos esenciales le voy a pedir a la doctora que me ayude si hay alguna diferencia. Entiendo que tiene muchas similitudes con la ley nacional, la ley que rige en la provincia de Misiones, pero hay algunas cuestiones muy particulares que, de ser necesario, le pido a la doctora que me interrumpa y que aclare al respecto. Patricia, sí, no hay problema. Tiene muchas similitudes y en caso de ser necesario estaré interrumpiendo. Gracias, gracias Viviana. Bueno, como les digo, la ley, que es complementaria del Código Penal, tiene a su vez decretos que la reglamentan. Los decretos son el 396, que habla de las modalidades básicas de la ejecución, el decreto 18, que refiere al régimen disciplinario de las personas privadas de la libertad, el decreto 1136, que hace alusión a las comunicaciones de los internos con el exterior, y el decreto 1058, que hace referencia a la prisión domiciliaria. Lo que debemos tener en cuenta al momento de aplicar la normativa específica, sobre todo los operadores judiciales, es que las disposiciones que nosotros vayamos a implementar en cada incidente, en cada resolución que se vaya a dictar, es que pasen el tamiz del control de convencionalidad. Como ustedes saben, en virtud de la reforma de la Constitución en el año 94, se incorporaron a nuestro ordenamiento positivo una serie de tratados de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad. Así, en lo que atañe específicamente a la ejecución de la pena privativa de la libertad, contamos con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles o penas inhumanas y degradantes, y las reglas Mandela, que si bien no tienen la entidad de ser un tratado constitucionalizado, sí se las toma en cuenta porque las consideramos reglas de gestión de lo que hace a la ejecución de la pena. La ley 24660 establece los principios básicos de la ejecución. Es una norma de carácter general que señala lo deseable para alcanzar ciertos objetivos o fines que están insertos dentro de la norma. Entonces podemos decir que es una ley que nos brinda directrices. La lectura
del artículo primero, que establece cuáles son los fines de la ejecución, y de toda la ley en general, nos permite individualizar los principios fundamentales que inspiran a este conjunto de normas que están dentro de la ley. El fin fundamental del encierro carcelario, no solo dentro de la ley, sino de la Constitución y de los tratados internacionales constitucionalizados, es la reinserción social. Hay un jurista muy conocido por la gente que se dedica a la ejecución, que es Marcos Salt, y dice que la resocialización debe ser interpretada como una obligación que se le impone al Estado, y como consecuencia de eso es un derecho para las personas privadas de la libertad de proporcionarle al condenado, dentro del marco del encierro carcelario, de las condiciones necesarias para un desarrollo personal adecuado que favorezca su integración a la vida social al recobrar su libertad. Para lograr esta finalidad, el régimen penitenciario tiene que utilizar todos los medios que derivan de un tratamiento interdisciplinario, buscando la particular situación del penado que sea abordada desde diferentes ciencias de la conducta. El tratamiento debe ser, como dice la ley en el artículo 5, programado, individualizado, teniendo en cuenta las características, intereses, necesidades y la personalidad de la persona privada de la libertad. Y debe contar con la voluntad para ello, ya que esto es la nota que distingue a la progresividad. Les voy a explicar más adelante que hay reglas que son de cumplimiento obligatorio dentro del establecimiento carcelario y hay otras actividades que son voluntarias, pero que de no llevarlas a cabo provocan el estancamiento del condenado en la progresividad del régimen. Así, la duración de la condena que se le imponga a una persona va a resultar dividida en distintas fases o periodos con modalidades de ejecución diferenciadas en cuanto a los efectos restrictivos, y son etapas a las que el condenado va a ir accediendo de manera gradual de acuerdo a su tránsito y a su evolución por el régimen y tratamiento. Así vamos a ver que el régimen penitenciario es el conjunto de normas que regulan todos los aspectos de la vida de las personas privadas de la libertad durante el cumplimiento de la pena. Es en particular lo relativo a la convivencia, la disciplina y el trabajo. Estas normas que hacen a la convivencia, a la disciplina y el trabajo son de cumplimiento obligatorio para todas las personas que se encuentran privadas de la libertad y hace justamente a la normal convivencia dentro del establecimiento carcelario. Por su parte, el tratamiento penitenciario es el conjunto de las actividades terapéuticas asistenciales que se desarrollan en el interior carcelario y que tienen por finalidad lograr la adecuada reinserción social del condenado. Respecto de estas actividades, su realización es voluntaria. El condenado puede aceptar o no hacerlas, pero el no aceptar va a implicar un estancamiento en la progresividad del régimen y por ende va a implicar que no pueda acceder a los regímenes diferenciados en cuanto a menor vigilancia, a mayor posibilidad de recreos, mayor tiempo de las visitas y después lograr los egresos transitorios o anticipados que sobre esto vamos a volver más adelante. En lo que hace a quienes disponen de este conjunto de actividades, quienes las implementan, la administración penitenciaria está establecida por la ley en el artículo 10, es la encargada de desarrollar, programar, instrumentar y supervisar las distintas actividades que se le proponen al condenado y cuya ejecución se le ofrece a través de
un organismo que forma parte del Consejo Correccional que se llama Gabinete Técnico Criminológico, que está integrado por los criminólogos, que como siempre yo les digo cuando hacemos las capacitaciones en el servicio penitenciario, son quienes tienen en sus manos todo el tratamiento del condenado. El régimen penitenciario se basa en la progresividad. Esta progresividad lo que procura es limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promover en lo posible y conforme su evolución favorable su incorporación a instituciones semiabiertas, abiertas o secciones donde haya menor vigilancia dentro del mismo establecimiento cuando el servicio penitenciario no cuente con distintos establecimientos con modalidades de vigilancia disminuidas dentro del propio servicio. Y todas estas alojamientos diferenciados, podríamos decir, se basan en el principio de autodisciplina. El régimen penitenciario, como les dije, está fraccionado en 4 etapas o periodos según la ley 24660. El periodo de observación, el periodo de tratamiento, que está subdividido en 3 fases, creo que ustedes tienen 4 fases, el periodo de prueba y el periodo de libertad condicional. El periodo de observación, que es el primer periodo al que se incorpora el condenado desde el ingreso al establecimiento carcelario, se realiza un estudio interdisciplinario preliminar del interno por parte del organismo técnico criminológico. Ese organismo técnico criminológico, cuando el condenado ingresa al establecimiento carcelario, con el testimonio de sentencia, hablamos de una sentencia firme y consentida, va a estudiar desde lo médico, lo psicológico, lo social al condenado y va a formular el diagnóstico y el pronóstico criminológico formando una historia criminológica. Va a tratar de recabar la cooperación del condenado para proyectar su tratamiento. Recuerden que les había dicho que el tratamiento es individualizado y debe acatar o debe considerar todas las necesidades y particularidades de cada penado. Este periodo de observación tiene una duración máxima de hasta 30 días desde el ingreso del condenado al establecimiento carcelario. Al finalizar ese periodo de 30 días, que puede ser menos, el criminólogo va a determinar a qué fase del periodo de tratamiento va a incorporar al condenado y cuál va a ser el lugar en el que se lo va a alojar. O sea, si requiere de mayor o menor vigilancia a los fines de comenzar con el cumplimiento de su pena. Una vez que se produce, voy a pasar rapidito sobre estas cuestiones y después vamos a ir hablando en particular respecto de cada uno. Una vez que se produce el abordaje psicoterapéutico que busca asentar en el condenado el principio de autogobierno y el respeto por las convivencias sociales, se inicia lo que es la subdivisión del programa de tratamiento, como les dije. Va a estar dividido en fases y están tratadas conforme vaya disminuyendo la vigilancia sobre el condenado. La fase de socialización, la fase de consolidación y la fase de confianza. La actualización del programa de tratamiento, una vez que el condenado es incorporado a la fase de socialización o que es incorporado a alguna de las fases del periodo de tratamiento, según el artículo 27 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, debe realizarse como mínimo cada 6 meses.
Entonces, vamos a lo que es el periodo de tratamiento. La fase de socialización, entonces, es la primera fase del programa de tratamiento y habla de una aplicación intensiva del programa de tratamiento tendiente a consolidar y promover los factores positivos de la personalidad del interno y modificar o disminuir aquellos aspectos disvaliosos. Una característica que tiene esta primera fase, que es la fase de socialización, es la supervisión continua. ¿Qué significa? El agente penitenciario está encima del condenado prácticamente durante todo el día. Después tenemos una fase de consolidación. Me olvidaba de decirle que en la fase de socialización no requiere de ningún otro requisito que el transcurso de los primeros 30 días desde que se produce el ingreso del condenado al establecimiento carcelario, puesto que de no establecerse una fase diferente, necesariamente el condenado es incorporado a socialización cuando vencen los 30 días del periodo de observación. Una vez que se evalúa al condenado en el cumplimiento de los objetivos que le fueron fijados y de tener una acogida favorable respecto de aquellos objetivos fijados en su programa de tratamiento individual, se lo incorpora a consolidación. Este periodo es esta fase, mejor dicho, es la que establece requisitos en cuanto a calificación. La incorporación a consolidación requiere una supervisión atenuada para verificar la aceptación de pautas y normas sociales. Como les dije, para esta fase se requiere que tenga una calificación de conducta y concepto como mínimo de bueno 5. No tiene que registrar sanciones medias o graves y tiene que contar con dictamen favorable del Consejo Correccional y resolución del director. El Consejo Correccional es un organismo establecido por la ley que va no solo a calificar al condenado, sino que también va a dictaminar cuando el condenado solicite egresos anticipados, egresos transitorios, como ser salidas transitorias, semilibertad, libertad asistida, libertad condicional, que vamos a ir ya hablando un poquito más adelante en nuestra charla respecto de esto y lo van a profundizar en próximas charlas con otros operadores del sistema. También dictamina respecto a la promoción de fase o la promoción de periodos del condenado dentro del tratamiento, porque ya vamos a ver que requiere de un dictamen del Consejo Correccional y resolución del director. El director como presidente del Consejo Correccional. Este consejo está integrado por los jefes de todas las áreas que establecen o que, mejor dicho, participan en el tratamiento del condenado. Como les dije, gabinete técnico criminológico, educación, salud, trabajo, asistente social y el director, que es el que finalmente se expide en caso de empate y quien establece la resolución que se eleva a conocimiento del juez de ejecución o juez encargado de la ejecución de la pena. Transcurrida esta fase, llega la fase de confianza. En la fase de confianza se otorga o se concede al interno una facultad mayor de autodeterminación para evaluar la manera en que va internalizando los valores esenciales y nuevamente para una adecuada convivencia a su reingreso al consorcio social
conforme siempre la ejecución del programa de tratamiento que se le aplica. Acá, nuevamente, va a requerir de un mínimo de calificación. Tiene que poseer conducta muy bueno 7 y concepto bueno 6. Más adelante les voy a explicar qué significa conducta y concepto. E implica la carencia de una vigilancia directa y permanente sobre la persona del condenado. Cuando hablo de condenado me refiero no solo a condenados varones, sino también mujeres, pero se habla como condenado, como interno en forma genérica por la ley. El alojamiento en un sector independiente y diferenciado del resto de los internos que se encuentran en otras fases dentro del periodo de tratamiento y la ampliación del régimen de visita. Si ustedes no entienden algo, por favor, o quieren que vuelva a explicar algún tema, me hacen saber, porque yo estoy tratando de hacer lo más rápido posible para después que charlemos con las preguntas que ustedes tienen. Para estas fases o todo el periodo de tratamiento que les estuve refiriendo, la ley no exige ningún requisito temporal. Pero para la incorporación del periodo de prueba sí se exige un mínimo de cumplimiento de pena. ¿Qué es el periodo de prueba? El periodo de prueba es la coronación del programa de tratamiento, un método de autogobierno, puesto que trae como consecuencia la incorporación a un establecimiento semiabierto o una sección independiente dentro del mismo establecimiento carcelario, pero basada en el principio de autodisciplina. ¿Por qué yo les digo que es la coronación del programa de tratamiento? Porque significa que el condenado interiorizó, internalizó todos aquellos objetivos que le fueron propuestos por su criminólogo en el diseño del programa de tratamiento, fue avanzando conforme esos objetivos que le fueron fijados en su programa de tratamiento y llega a la culminación, que es el periodo de prueba, que es el periodo anterior a la libertad condicional. ¿Cuáles son los requisitos para la incorporación al periodo de prueba? Acá les dije que establece por primera vez un requisito temporal. Para aquellos condenados que tienen una pena temporal, la mitad de la condena. Para aquellos que tengan una pena perpetua sin la accesoria del 52, 15 años. Y aquellos que tengan impuesta la accesoria del artículo 52 del Código Penal, el cumplimiento de estos 15 años más 3 años más, por eso se establece que son 18 años en la práctica jurisprudencial. Otro de los requisitos es no tener causa abierta u otra condena pendiente, causa abierta en la que interese su detención u otra condena pendiente, porque justamente como hablamos que se trata de un método de autogobierno, no tendría razón de ser de que pueda gozar de mayor libertad dentro del establecimiento cuando esté sometido a una detención, por ejemplo, en otra causa, o esté cumpliendo una condena en forma paralela a la que se encuentra cumpliendo en este programa de tratamiento. Y poseer conducta y concepto ejemplar. Estos requisitos que yo les estoy narrando o que les estoy comentando son fruto de la reforma de la ley 27.375, que es la reforma que se hizo a la ley de ejecución de pena privativa de la libertad en el año 2017, que endureció las posibilidades de acceder a los egresos transitorios y anticipados a los condenados, y estableció una serie de restricciones a lo que es justamente la libertad condicional y la posibilidad de gozar de los beneficios del periodo de prueba a aquellos condenados por determinados delitos que se los denomina delitos aberrantes, que están dentro del 80 del Código Penal
y algunos que están establecidos en la ley de estupefacientes. Entonces, seguimos una breve y muy rápida paseo o visita por lo que es la progresividad del régimen penitenciario. Cuando el condenado es ubicado en el periodo de prueba, tiene la posibilidad de acceder a salidas transitorias para acercamiento familiar, para visitar a sus familiares, para cursar estudios fuera del penal y para realizar actividad laboral, que es el régimen de semilibertad. También tiene la posibilidad de, cumplido el año, perdón, un año del periodo de prueba, de solicitar los egresos transitorios, que es la salida transitoria y la semilibertad. Esta restricción de un año del periodo de prueba no estaba dentro de la redacción de la ley anterior. Lo que sí quiero manifestar es que aquellos condenados que hayan comenzado a cumplir su condena con anterioridad a la modificación de la ley en el año 2017, se van a ver favorecidos por la posibilidad de que, por ejemplo, la incorporación a prueba se haga con una calificación de concepto 7 y no requiere de esta restricción de que tiene que tener un año dentro del periodo de prueba para solicitar una salida transitoria, por ejemplo. Y después el último periodo de la progresividad es el periodo de libertad condicional, que implica el egreso del condenado del establecimiento carcelario gozando de una libertad bajo condiciones que rigen hasta el cumplimiento de la pena. Pero vamos a ir avanzando y debemos recordar que la ejecución de la pena privativa de la libertad en todas sus modalidades está sometida al permanente control judicial. Hay un fuero de ejecución que está compuesto por el juez, fiscal y defensa, que tienen, en el caso de ustedes, no tienen un fuero especializado, tienen sí el juez de cámara o de tribunal oral que se encargan de la ejecución. Y en mi caso, por ejemplo, en la provincia de Corrientes tenemos un fuero especializado, donde tenemos un juzgado de ejecución de condena, donde están todos los condenados de la provincia, y fiscalía y defensoría de ejecución. El juzgado funciona desde el año 2007, la fiscalía desde el año 2015 y la defensoría desde el año 2017. De esa manera está conformado el fuero especializado a los fines del control del cumplimiento de las penas privativas de la libertad, y desde hace 2 años también de penas de ejecución condicional o prisión en suspenso en virtud de la modificación del Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes. Entonces, como les decía, por imperio de la ley y por una interpretación sobre la cual vamos a volver del señero Romero Cacharanes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice que la pena privativa de la libertad está siempre sometida al permanente control judicial. El juez de ejecución o el juez competente garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la condena o por la ley. Entonces, va a ser competencia judicial durante la ejecución de la pena resolver las cuestiones que se susciten cuando se considere vulnerado alguno de los derechos del condenado. Por ejemplo, cuando haya restricciones que no correspondan dentro de las posibilidades que tienen
de manejarse dentro del penal, del cumplimiento de los recreos, de las visitas, para los cuales pueden apelar al habeas corpus, por ejemplo, y autorizar todo egreso del condenado del ámbito de la administración penitenciaria. Dicho en un lenguaje coloquial, ningún preso, ningún interno puede moverse del establecimiento carcelario, salir del establecimiento carcelario sin la autorización del juez de ejecución o del juez con competencia en ejecución. La única posibilidad que, de acuerdo a las facultades que el juez le puede brindar al director del penal, es una cuestión de salud. Cuando está en juego la salud del condenado al momento de producirse el traslado fuera del establecimiento carcelario, se pone en contacto de manera telefónica con el juez de ejecución y le avisa, porque lo que hay que resguardar en este caso es la salud del condenado. Después de eso, cualquier salida del interno del establecimiento carcelario debe necesariamente ser autorizada por el juez de ejecución. Bueno, entonces, como les decía, no solo va a resolver cuando haya determinadas situaciones que vulneren a los derechos del condenado, porque recordemos que el condenado está privado de su libertad, pero los derechos que no están restringidos por la sentencia son de pleno goce por el condenado. Va a disponer de salidas transitorias y la incorporación al régimen de semilibertad, estableciendo o imponiendo las normas que debe observar y en caso de incumplimiento suspende o revoca. Concede la semilibertad, la prisión domiciliaria y también la revoca cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio en lo que hace a la prisión domiciliaria o cuando los resultados de la supervisión que se le hace respecto del cumplimiento de las reglas de conducta que se le impongan a un liberado condicional, por ejemplo, aconsejen de que deba ser revocado. Siempre también respecto de los otros requisitos en cuanto a incumplimiento de comisión de nuevo delito, por ejemplo, que se le fijan en el auto de soltura. También puede disponer el juez de ejecución la ejecución de la pena mediante prisión discontinua, prisión nocturna, prisión diurna, la semidetención y la revocación también en caso de incumplimiento. Básicamente el juez dispone estos institutos de salidas de salida del establecimiento y en caso de incumplimiento por parte del condenado las puede suspender o revocar. También lo incorpora al régimen de libertad asistida y se las puede revocar en los supuestos que la ley señala o, vuelvo a repetir, de incumplimiento de las normas de conducta que se le impongan. También, como les había dicho, autoriza a la administración penitenciaria al traslado del interno a centros asistenciales del medio libre y otra facultad que tiene o competencia que tiene el juez de ejecución es ser alzada o revisión de las sanciones que le imponga el servicio penitenciario en relación a el no acatamiento a las normas de disciplina. Quien tiene la facultad disciplinaria es el director del establecimiento carcelario. Impuesta una sanción, el interno o su defensa tiene la posibilidad de solicitar al juez de ejecución que esa sanción sea revisada y esto también es facultad del juez de ejecución. Y por último, el juez debe verificar por lo menos semestralmente las condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad mediante las visitas a los establecimientos donde se encuentran alojados
las personas que están cumpliendo pena privativa de la libertad. En relación a lo que establece la ley 24660, les dije que antes de la reforma, el condenado que era incorporado al periodo de prueba y si tenía la calificación requerida para la obtención de salidas transitorias, cumplidos los informes administrativos, o sea, todo el expediente que se arma dentro del penal respecto del pedido que hace el interno, por ejemplo, el interno solicita salidas transitorias para afianzar lazos familiares. Quiere ir a visitar a su familia. Entonces, comienza el RAID dentro del servicio penitenciario. El área educación hace su informe respecto al desenvolvimiento del condenado en el cumplimiento de los objetivos que se le fijó en el área educación. Seguridad interna establece cómo fue el comportamiento, si hubo acatamiento a las normas de disciplina, si tuvo o no tuvo sanciones. El área social habla de la evaluación que hizo del lugar que propone el condenado para concurrir, el domicilio de sus padres, de su hermana, de su esposa, de sus hijos, el domicilio que fije el interno para concurrir a la salida transitoria. Trabajo, salud, el psicólogo respecto del tratamiento, si va, si concurre, si acata el tratamiento, si participa en el tratamiento, y el informe del Gabinete Técnico Criminológico. El Gabinete Técnico Criminológico hace una breve reseña de todo el desenvolvimiento del condenado desde su ingreso al establecimiento carcelario. Y es quien nos da el pronóstico de reinserción social. Te adelantaste un poquito en la pregunta porque les iba a explicar después de esto qué se considera conducta, qué se considera concepto y por qué es fundamental la calificación para avanzar en la progresividad y para establecer si el condenado cuenta con un pronóstico de reinserción favorable. ¿Qué quiere decir pronóstico de reinserción favorable? Es cómo se va a comportar la persona que está privada de su libertad si es puesta hoy en la calle. Eso es básicamente lo que significa el pronóstico de reinserción social, de adecuada reinserción social. Con todo eso, con los informes individuales de cada área que componen el Consejo Correccional, se hace una reunión donde el Consejo en pleno, con el director del penal y los jefes de cada área, exponen cuáles son los puntos a favor y los puntos en contra que advierten de lo que es la progresividad del interno, de cómo evolucionó o no el interno dentro de ese programa de tratamiento que fue diagramado de acuerdo a las necesidades que planteaba en lo que hace a la motivación de su conducta, por ejemplo, aquellos aspectos disvaliosos de su personalidad que siempre ponen los criminólogos o los psicólogos, y de esa reunión se hace una conclusión y se establece que le corresponde o no le corresponde a la luz de la autoridad administrativa, la autoridad de aplicación de la ley, que es el servicio penitenciario, que le corresponde o no que se le conceda esa salida transitoria. Con posterioridad a eso, el director eleva una propuesta al juzgado de ejecución diciendo que le corresponde o que entiende que le corresponde que se le conceda o que no se le conceda la salida transitoria a la persona privada de la libertad y establece cuáles son las reglas que debería cumplir en caso de que se le conceda. Se forma ese incidente y bajo el imperio de la ley anterior, como le decía, la vieja redacción de la 24660, conforme la modificación de la 26813, el condenado que tenía mitad de condena, que tenía ejemplar 9 de conducta y 7 de concepto, no tenía causa abierta en la que interesara la detención
y no se encontraba dentro de las restricciones procesales en cuanto a requerírsele una evaluación psicológica forense y pedir un informe social forense para los condenados por delitos contra la integridad sexual, por ejemplo. Entonces, directamente, si cumplía con esos requisitos, podía ser incorporado a el Instituto de Salidas Transitorias. Ahora, con la reforma de la 27375, que es la denominada Ley Petri, aparte de cumplir con esos requisitos y de tener conducta y concepto ejemplar, el condenado tiene que tener determinada calificación durante los 2/3 de la pena y tiene que tener un año como mínimo de haber sido incorporado al periodo de prueba. Por eso les dije, son todas restricciones que se le van haciendo. Cuando, si el condenado cometió el delito con anterioridad a la reforma, por imperio del artículo 2 del Código Penal, ley penal más favorable, se le aplica la redacción anterior de la ley 24660. Si comete el delito con posterioridad a la reforma del 2017, lamentablemente tendrá que cumplir con esos requisitos que establece la nueva ley, excepto que la defensa plantee la inconstitucionalidad. Para el avance en la progresividad, pues yo les dije que para la incorporación a prueba requiere de determinado tiempo de cumplimiento. El artículo 140 establece el estímulo educativo. El estímulo educativo está dada por la posibilidad de, en función de los cursos o de las actividades educativas que realiza el condenado dentro del establecimiento carcelario, de ir reduciéndosele el plazo para el avance en la progresividad, para ser incorporado a prueba, para poder salir con salidas transitorias o semilibertad, o para acceder a la libertad condicional. Porque para las transitorias se requiere mitad de condena y un año de incorporación a prueba bajo el imperio de la redacción de esta ley. Y para la libertad condicional requiere los 2/3 de la pena para penas temporales mayores a 3 años, 8 meses para penas de hasta 3 años de reclusión o prisión, y ahora 35 años después de la ley Bloomberg para las penas perpetuas, y con anterioridad a la ley Bloomberg, ante el 2004, eran 20 años para las prisiones perpetuas. Todos estos mecanismos de estímulo educativo se fueron dando para que el condenado pueda acceder de manera anticipada y en función de justamente la actividad educativa que realice dentro del establecimiento, y el artículo 140 establece cuál es la manera en que se le va a hacer la reducción de los plazos para el avance en la progresividad. En cuanto a la inconstitucionalidad, como ustedes saben, la inconstitucionalidad de una norma es el último remedio al cual se apela, porque la Corte Suprema establece que la inconstitucionalidad por la inconstitucionalidad misma no es procedente. Tiene que verse afectado efectivamente el derecho que sea en confronte con las disposiciones constitucionales. Debe ser evaluado en cada caso en particular. Hasta el momento, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia no se expidió, hablo de la provincia de Corrientes, no se expidió respecto de la inconstitucionalidad de las restricciones del artículo 56 de la 56 bis de la ley y el 14 del Código Penal. Estamos esperando que se pronuncie. Hubo un planteo de la defensa en relación a esto, y lo que sí tenemos una resolución
en cuanto a la redacción anterior del artículo 14, que era del 80, inciso séptimo, donde declaró que era plenamente operativo y era constitucional la restricción, puesto que entiende el Superior Tribunal de que no hay una afectación en cuanto a la posibilidad de la soltura del condenado y que la progresividad está garantizada, que no solo establecer de que anticipadamente deba salir y no haciendo una mención particular respecto del delito, sino que lo que ellos interpretan de cumplir el fin de reinserción social es que el condenado tenga la posibilidad de acceder a la soltura anticipadamente y entienden ellos en su resolución de que esa soltura está garantizada a través de la libertad asistida, por ejemplo. Entonces, en ese contexto es que declara la constitucionalidad de la restricción del 80, inciso séptimo, en cuanto a vedar la posibilidad de que obtenga la libertad condicional a un condenado por este tipo de delito. Pero por otro lado, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, en un fallo que fue bastante inédito, establece que aquel condenado declarado reincidente por haber cometido un delito con posterioridad a haber sido condenado y haber tenido tratamiento penitenciario, puede obtener la libertad condicional siempre y cuando sea incorporado al periodo de prueba. Ese fue un fallo dictado hace mucho tiempo por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes y le concede la posibilidad al reincidente de gozar de salidas transitorias siempre que tenga un acogimiento favorable de todo el tratamiento penitenciario que se le brinda nuevamente y que es incorporado a prueba. Entonces, como que tenemos una de cal y una de arena y hay un cierto equilibrio ahí. Establece la posibilidad de que el reincidente pueda salir en libertad condicional, pero restringe la posibilidad de que obtenga libertad condicional aquel condenado por el delito del artículo 80, inciso séptimo. La privación de la libertad, en la mayoría de los casos y en gran parte de nuestro país, se da de manera anticipada con la famosa prisión preventiva para asegurar cautelarmente los fines del proceso. Ustedes saben que ese tiempo de prisión preventiva previo al dictado de la sentencia o el cumplimiento de toda la privación de libertad es tomada en cuenta a los fines de la formulación del cómputo de la pena. Una vez que el condenado ingresa, no necesariamente debe transponer el tiempo establecido por la ley para lo que es el periodo de observación o el periodo de tratamiento. Porque la libertad condicional, si bien forma parte de los periodos que están establecidos por la ley en el artículo 12, conteste la doctrina y la jurisprudencia de todo nuestro país que se encuentra fuera de gradación respecto de estos periodos, porque es un derecho que tiene el condenado. Y entonces, de cumplirse los requisitos normativos positivos y negativos que establece la ley, estaría en condiciones de obtener la libertad condicional, porque no podríamos exigir que el condenado, por ejemplo, sea sometido a un tratamiento penitenciario para establecer si cuenta con un pronóstico favorable de reinserción social cuando transcurrió mucho más de los 2/3 de la pena en prisión preventiva. En este caso, la ineficiencia del Estado en llevar adelante el proceso y de que se obtenga una sentencia con una condena en tiempo oportuno no es achacable al condenado. La persona privada de libertad puede adherirse al REAB. El REAB es el régimen de ejecución anticipada de la pena.
qué beneficios le da la adhesión al REHAB. Eso hace el procesado. El procesado que sabe que necesariamente va a terminar condenado, que lleva mucho tiempo de prisión preventiva, que le queda muy poco tiempo para que cuando quede firme su condena pueda solicitar la libertad condicional, se adhiere al régimen de ejecución anticipada de la pena. Eso le da la posibilidad de que el servicio penitenciario vaya evaluándolo y que cuando pase a la instancia de condenado ya vaya con calificación de conducta y concepto, porque aquel condenado que no está adherido al REHAB solamente tiene calificación de conducta durante su alojamiento como procesado. Ya se lo va evaluando, ya se le aplica un tratamiento interdisciplinario y el cumplimiento de los objetivos que el criminólogo fija con el compromiso y con la ayuda del interno es todo lo que se va evaluando para que al momento de que termine su periodo de observación y establezcan en qué fase del periodo de tratamiento lo van a ubicar y en qué sección del establecimiento carcelario lo van a ubicar, lo puedan incorporar, por ejemplo, a consolidación o a confianza. Y no o sea, ¿por qué no aprueba, por ejemplo? Sencillamente la ley dice que aquel condenado puede ser promovido excepcionalmente al periodo de tratamiento, o sea, hasta la fase de confianza. Puede tener una promoción excepcional, por ejemplo, ingresa y vencido el periodo de observación o vencida esa evaluación interdisciplinaria que se le hace originalmente, directamente queda incorporado a confianza, que es el paso previo a la incorporación a prueba, que es lo que le da la posibilidad de gozar de los egresos anticipados y transitorios. La 24660, justamente por lo que dice él en el artículo 11, es clara, que dice: esta ley es aplicable a los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables. O sea, siempre, Exacto. justamente la misma ley establece que siempre que no se contraiga el principio de inocencia y siempre a favor de la persona. No sé si en su ley... De vista, tampoco, perdón, Flor, hay que perder de vista que es un derecho que tiene la persona privada de la libertad, en este caso con prisión preventiva, de acceder a estos beneficios que, si él sabe que lamentablemente esa sentencia va a ser declarada firme, se va a confirmar esa sentencia, tiene la posibilidad de gozar de ciertos beneficios una vez que sea ingresado al establecimiento de condenados. Pero es un derecho y la persona detenida, en este caso, tiene que solicitar esa adhesión al régimen de ejecución anticipada de la pena.